buenas noches a todo el auditorio que nos acompaña. Buenas noches, Claudia. Hoy tengo una invitada muy especial, Mónica Rojas, que hace muy poco tiempo también tuvimos la fortuna de tener una entrevista con ella y hoy nos está presentando un libro nuevo y te doy la bienvenida. Mónica, ¿cómo estás? Muy contenta de estar contigo otra vez, mi querida Esperanza. Qué gusto saludarte y qué gusto estar en Monterrey. Otra vez, ¿verdad? Así Qué bueno. es. A la sombra de un árbol muerto es tu más reciente novela y es una novela que empieza en 1873 en Santander. Es un matrimonio que decide emigrar a los Altos de Jalisco. Yo soy de Jalisco y de por allá de los Altos. Y esto lo hace como un intento de cambiar su futuro tras una tragedia personal. Entonces, en este contexto te quisiera preguntar, pues comienza con una pérdida personal que empuja a esta pareja al exilio. ¿Cómo surgió esta historia, Mónica, y qué te motivó a ti a contarla desde ese punto de partida? Bueno, en realidad es una historia con la que he de decir que nací. Yo nací con esta historia de A la sombra de un árbol muerto ya escrita en mi cuerpo, en mis genes. De hecho, es una historia multigeneracional contada a tres voces, que son Magdalena, Petra y Leonarda. Y yo a Leonarda, que es digamos el último eslabón de esta historia, le pido prestado el nombre a mi abuela materna para darle voz a este personaje que es como la unión de mi presente con un pasado desconocido, pero también fantástico, también onírico, y que a través de la oralidad, ¿no? Y sobre todo de la manera en cómo mi abuela interpretaba la vida y el pasado, pues fui, digamos, imaginando mucho, ¿no? Desde niña, pues la carencia de libros era mucha y mi necesidad de escuchar historias también era mucha, y mi abuela Leonarda se convirtió en una suerte de biblioteca. De ahí que con toda esta, digamos, imaginación ya alimentada, además por los usos y costumbres, las supersticiones, los cantos, pues digamos que se fue ahí como amasando ya, ¿no? Pues, todos los ingredientes para esta novela que tenía yo de manera obsesiva ya en la mente desde hace mucho tiempo. Y algo que me pasa, Esperanza, es que yo empiezo a contar historias desde una imagen. Eso es lo que me detona. Y justamente en la portada del libro se puede ver un árbol, el árbol del Chichihuacuauco, que nunca pronuncio bien, pero es el árbol que de acuerdo a la cultura mexica es el que amamanta o le da vida a los bebés que murieron muy pequeños o a los no nacidos. Entonces esta figura metafórica, ¿no? También del árbol que le da vida a los muertos se mantuvo ahí persistente a lo largo de la escritura. En realidad no fue una elección el momento en el que elijo, ¿no? Escribir, no lo elegí, pero sí sabía que tarde que temprano me iba yo a topar con esta historia, porque toda esta memoria, ¿no? Sobre todo desde la oralidad, pues me venía acompañando pues ya desde hace mucho tiempo. ¿Desde hace mucho tiempo? ¿Qué tanto tiempo? O sea, desde niña. Ajá. Desde niña, sí. A la sombra de un árbol muerto aborda temas como el aborto, la migración, el silencio y el trauma generacional. O sea, aborda un montón de cosas. ¿Y qué papel crees tú que juega la literatura para nombrar todo aquello que ha sido históricamente silenciado, Mónica? Es fundamental, y es fundamental en el sentido del pensamiento crítico. Y en contextos femeninos. Por supuesto. Particularmente. Sobre todo, porque además lo que no se nombra no existe. Entonces creo que en ese sentido, pues la literatura, a pesar de que no tenga, digamos, el objetivo sanador o de final, o sea, cada quien le da un objetivo particular, ¿no? Yo personalmente no le puedo hallar un objetivo, digamos, de sanación, pero sí de visibilización. Y a mí me gusta escribir desde la incomodidad. Me gusta incomodar a los lectores porque creo que en los espacios más angostos es donde se desarrolla y se genera el pensamiento reflexivo. Y creo que en el caso de A la sombra de un árbol muerto está muy latente la crítica, ¿no? Hay una suerte de nuevo realismo mágico
que contrario a la tradición que conocemos, ¿no? de los años 70, 60, pues este tiene un ingrediente adicional que es justamente la visibilización. Y no soy la única, ¿no? Hay ya una gran tradición, ¿no? contemporánea de mujeres que estamos, digamos, adscritas al género del nuevo realismo mágico, que justamente desde la fantasía y desde todas estas cosas que parecieran imposibles, pues estamos también planteando temas importantes. La novela se sitúa entre España y México a finales del siglo XIX, pero resuena fuertemente con temas muy actuales. ¿Cómo dialogan el pasado y el presente en tu obra? ¿Cómo fue que encontraste esos puentes para tender entre ambas épocas? Mira, ahora que escucho tu pregunta, me haces pensar mucho en mi cuerpo como un árbol, además, ¿no? Es decir, creo que mi puente y mi conexión entre pasado y presente pues fue justamente mi cuerpo, porque yo escribo desde la experiencia, desde mis dolores, desde mis obsesiones y desde la condición femenina y feminista que tengo. Entonces, digamos que el diálogo se encuentra en mi propio cuerpo y creo que es algo además que tiene como muchos sentidos bellos de tal forma que, digamos que a través de mi cuerpo, pues también los muertos están hablando, porque nosotros todos somos testimonio y vestigios de nuestros antepasados, ¿no? De pronto tenemos un gesto, tenemos una manera de entender el mundo, tenemos un trauma que no viene de nuestra propia vida, sino de la que venimos heredando de los que vinieron antes que nosotros, ¿no? Entonces, esa conjunción entre el pasado y el presente pues está en mi propio cuerpo. Y creo que es una manera muy interesante quizás de reflexionarlo, ¿no? Porque el cuerpo de la mujer, sobre todo, ¿no? Y hablando del feminismo, y hablando de los conflictos, y hablando de las cosas que tenemos que visibilizar, pues también están adscritas en los cuerpos de las mujeres. Y pues entonces nosotros como mujeres también somos una suerte de libros, claro, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que el diálogo pues termina siendo permanente en la medida en la que los libros siguen permaneciendo en nuestros... Y resuenan en nosotros, claro, ¿no? También resuenan. Oye, claro. ¿y esta parte transgeneracional tiene algo que ver o no? ¿Tú crees en esto de las constelaciones familiares? Lo voy a sacar a colación porque ahora está de moda. Yo hace muchísimos años que leí de constelaciones familiares, pero ahora literalmente se pusieron de moda, ¿no? Hace muy poco. ¿Tú qué opinas? ¿Dialoga un poco con eso? ¿No dialoga para nada? No, creo que no fue mi intención dialogarlo desde esa perspectiva. De hecho, los escritores creo que somos seres un poco caprichosos y también muy obsesivos. Y la manera en cómo escribo, por lo menos para mí, digamos, se origina desde un pulso vital y desde una necesidad, ¿no? de contar algo. La verdad es que no pienso en un lector de manera abstracta, pero puede, digamos, haber lectores que crean en este tipo de situaciones, ¿no? En las constelaciones, o desde su religión, o desde sus creencias y bagajes, pero eso no lo tengo en mente al momento de escribir. Lo que sí tengo, pues, es la obsesión y la necesidad de sacar algo, ¿no? de mi cuerpo, ¿no? De mi memoria y de mi sangre incluso. Oye, tus personajes femeninos son fuertes, dentro de toda su fragilidad son fuertes. ¿Cómo logras construir estas voces femeninas? Bueno, en realidad hay dos cosas que de origen siempre me han obsesionado, que es la exploración de la autonomía del cuerpo femenino y por el otro lado esta condición que todos tenemos de no elegir el cuerpo que habitamos, ni la lengua que hablamos, ni el territorio que ocupamos. Y en ese sentido creo que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Tenemos ciertas limitaciones, pues de todo, ¿no? Pero también muchas oportunidades. Y los personajes pues también se adscriben a eso. Son personajes que siempre están resistiendo a su propia condición, resistiendo al dolor, incluso resistiendo paradójicamente a la resistencia, ¿no? Y creo que esta novela, si algo tiene como elemento coyuntural entre los personajes, es precisamente que se la pasan resistiendo y también buscando imposibilidades, ¿no? Todos están buscando algo imposible de alcanzar
y eso es lo que los va uniendo y pues por eso se convierten en personajes tan fuertes, porque todo el tiempo van adelante y todo el tiempo están resistiendo a pesar de todo lo que los limita. Claro. Oye, el título tiene una carga simbólica muy fuerte, muy importante. Me gustaría que profundizáramos un poco más en este sentido. Para ti, ¿qué representa? ¿Está ligado al trauma, a la memoria, al linaje? Háblame un poquito más sobre el título, porque yo creo que es un título que genera esto, ¿no? Un poco de dónde viene, qué te conecta con él, etcétera. Bueno, en realidad el tema del árbol sí estuvo latente en toda la novela. De hecho, quien me lo hizo ver fue justamente Liliana Blum, que bueno, le escribió un blurb muy bonito, ¿no?, al libro, y que me decía, es que si algo está todo el tiempo ahí persistente en la novela es justo el árbol. Y entonces, como me hizo pensar en esto, pues sí, en efecto, el árbol genealógico, el árbol del Chichihuacuaco, la placenta misma tiene una forma de árbol también, ¿no? Y esta imagen de un árbol que le da vida a los muertos me pareció fundamental para entender toda la cosmovisión de la novela. Incluso si pensamos un poco más, un árbol, ¿no? Digo, un libro físicamente, pues es un árbol muerto, ¿no? Sí. También lo es. Sí, por eso hablo yo de profundizar en estos simbolismos, sí, del título, ¿no? Sí, y el cuerpo femenino, bueno, no voy a spoilear, pero termina también en la novela siendo una suerte de árbol que da frutos, que puede también no darlos, ¿no? Que tiene raíces, que puede estar muerto pero permanece de pie. Entonces hay muchas maneras de entender el árbol, pero lo que sí es cierto, y como bien lo mencionas, pues tiene interpretaciones muy profundas. ¿Cómo le ha ido a tu libro? ¿Cuánto hace que salió? ¿Será un mes? Todavía Sí, es muy pronto, pero ¿has recibido algún tipo de retroalimentación, algo? Sí, la verdad es que... Porque yo sé que tú tienes muchos lectores, ¿no? Sí. La verdad es que yo soy de la más sorprendida, he recibido muy buenos comentarios. Me he dado cuenta, Esperanza, que este libro es una suerte de espejo también, en donde las personas pueden adentrarse a su propio pasado, en donde pueden encontrar, ¿no?, vestigios de sus ancestros, de los abuelos. Es que así hablaba mi abuela, es que hay canciones que yo no sabía que conocía y las conozco, ¿no? Esta de Hilitos de Oro, ¿no? La de hilitos, hilitos de oro que se me vienen quebrando. Dicen, es que yo no sabía que la conocía. Entonces a mí me da mucho gusto, y bueno, estoy muy agradecida, por supuesto, con este recibimiento que ha sido verdaderamente maravilloso. Claro, y es que ahorita que lo mencionas, sí, es cierto que incorporas elementos como conjuros o rituales, ¿no? O la memoria oral. A ver, háblame un poquito de esa parte. Bueno, eso está, me parece muy conectado con esto que te comento de mi abuela materna, porque yo lo que quería justamente era que el lector sintiera que alguien le contaba la historia. Puede ser el tiempo, puede ser Tonantzin, puede ser un abuelo, puede ser una abuela, pero que esta sensación de oralidad estuviera plasmada, ¿no?, a lo largo de la historia. Si hay, digamos, algún tipo de interrupción, ¿no?, con las canciones, con las plegarias, con los corridos, por ejemplo, canciones de boleros, que vienen pues muy vinculados también con mi niñez. Yo nací en una familia de músicos, mi abuelo era violinista, entonces si mi abuela era, digamos, la literatura, mi abuelo era la poesía, porque siempre estaba diciéndome, es que cuando escuches una canción tienes que entender la letra, sentir la letra, y todo eso, bueno, de alguna manera puede estar conectada con este sentido, ¿no?, de belleza. Y pues eso, ¿no? O sea, creo que viene ya desde hace mucho tiempo ahí alimentándose de las historias familiares, viene también alimentándose de las usos y costumbres. Es una historia que nos lleva a galope de caballo por los altos de Jalisco, pasa por Celaya en la época de la Revolución junto a Pancho Villa, se va a San Juan de los Lagos por Tierrita Milagrosa, va hacia Tlaxcala, ¿no?, a las famosas pulquerías, y termina en Puebla, pues por ahí de los años de la matanza de Tlatelolco. Bueno, pues muchas gracias. A la sombra de un árbol muerto es una novela potente que se suma al panorama literario contemporáneo con una voz firme, sensible y necesaria. Y a través de esta historia familiar y sus traumas heredados, nos interpela sobre lo que callamos,
lo que nos define incluso antes de que existamos y cómo la memoria puede ser tanto carga como fuerza. Es una obra que invita a la reflexión, Mónica, sobre la migración, la condición humana, la pobreza, el racismo, las estructuras de poder, la identidad, el silencio, en fin. Usted va a encontrar muchísimas cosas en esta novela que no está... ¿Cuántas páginas tiene? 280. Ajá, Sí. pero es muy potente. Cada página vale, cada página cuenta. Es una obra muy completa. A la sombra de un árbol muerto, de Mónica Rojas. Se lo recomiendo muchísimo para que lo busque en cualquier librería. ¿En audio va a estar próximamente? Próximamente, sí. Sí, pues es que es muy nueva. Vamos Es por muy nueva, está chiquita, todavía no habla. Es que yo soy fan también de los audiolibros, fíjate. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en los Libros de Esperanza en Imagen Radio y esperamos que le vaya muy bien a tu libro y que contemos contigo en el círculo de lectura. Ay, cómo no, va a ser un gusto, un honor. Ya Gracias, sabes. Mónica. Buenas noches. Buenas noches.